Sean bienvenidos a las noticias. Como siempre, si este video les ha gustado, no olviden dejar su like y por supuesto suscribirse. Vamos con los titulares. Venezuela condena a soldados de Estados Unidos a 20 años de cárcel. Además, Juan Guaidó anunció la llegada a Venezuela de equipos de protección para trabajadores sanitarios tras un acuerdo con la OEPS. Y Trump extiende las ayudas económicas ante el bloqueo en el Congreso de Estados Unidos. Todo esto y más en las noticias de hoy. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó a través de Twitter que los dos exmilitares estadounidenses, Luke Dedman y Hiram Berry, quienes junto a medio centenar de ciudadanos del país sudamericano participaron en un intento de invasión para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, fueron condenados a 20 años de prisión. Admitieron haber cometido delitos de conspiración, asociación, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo, tipificados en el Código Penal, por lo que fueron condenados a la pena de prisión de 20 años, escribió Saab la noche del viernes. Ambos fueron arrestados en un segundo intento, en el marco de una operación que llamaron Bahía de Cochinos, en referencia a un intento de invasión a Cuba en 1961. Saab agregó que la decisión fue tomada en la primera audiencia preliminar a los que los dos ex boinas verdes estadounidenses fueron acusados por fiscales de la causa por graves delitos. Luego, en la anterior audiencia, admitieron su responsabilidad en los hechos. Ahora, las audiencias seguirán adelante con los demás acusados, añadió el fiscal general en su cuenta de Twitter. En las incursiones contra las costas venezolanas murieron al menos 8 personas y medio centenar quedó en custodia. La justicia de Venezuela ya había dictado en mayo pasado prisión preventiva para 40 personas por su vinculación con el fallido ataque marítimo. Entre estos se encuentra el capitán Antonio Sequeda, ex integrante de la Guardia Nacional Bolivariana. A Sequeda se le acusa de los delitos de homicidio intencional, calificado en grado de frustración contra Maduro, traición a la patria, tráfico ilícito de armas de guerra, terrorismo y asociación para delinquir. Otro de los participantes, Jonars Adolfo Baduel, hijo del general excomandante del ejército y exministro de defensa Raúl Isaías Baduel, también fue remitido a prisión de manera preventiva, acusado de los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria. Entre otras noticias, Juan Guaidó anunció este domingo la llegada a Venezuela de equipos de protección para los trabajadores sanitarios que están haciendo el frente al coronavirus, en medio de la peor crisis humanitaria y sanitaria que ha atravesado el país. Gracias al acuerdo que alcanzamos con la Organización Panamericana de la Salud, está llegando al país una donación de equipos de protección para nuestro personal médico y de salud, esos héroes que están en la primera línea contra el COVID-19, señaló el presidente interino en un video difundido por el Centro de Comunicación Nacional. Tenemos que cuidar a quienes nos cuidan, subrayó el líder opositor, quien a su vez sostuvo que el gobierno interino está enfrentando dos batallas, la de nuestra libertad y la lucha por la vida, y aseguró Venezuela renacerá. En su cuenta de Twitter, el Centro de Comunicación Nacional recordó que, según los organismos internacionales especializados, Venezuela está entre los 3 países peor preparados para afrontar la pandemia del COVID-19. En un nuevo informe de la ONU, publicado el domingo pasado, advirtió sobre el empeoramiento de las necesidades humanitarias en Venezuela debido a la pandemia del coronavirus, al tiempo que señaló un aumento de los contagios de los trabajadores de la salud y graves carencias en el sistema de diagnóstico de COVID-19. En el informe, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señaló que a partir del 6 de julio comenzó a reportarse una mayor incidencia de contagios por transmisión comunitaria que de casos importados confirmados en las personas regresadas al país caribeño. La oficina también aseguró que al 11 de julio se habían confirmado 212 casos de coronavirus entre el personal del sector salud. Entre los múltiples factores que podrían ser la causa de estos contagios están la limitada disponibilidad de equipos de protección personal o su uso inadecuado.
La llegada de Estado-nación se produce en momentos en que Venezuela atraviesa una creciente propagación de coronavirus. Este sábado, el país reportó 795 nuevos contagios y 7 muertos, alcanzando un total de 24.961 casos y 215 fallecidos, según datos aportados por la dictadura de Nicolás Maduro. No obstante, esos datos han sido cuestionados por la oposición venezolana y por gran parte de la comunidad internacional. En los últimos días creció la preocupación por el estado de salud de los presos con COVID-19. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, instó a la dictadura a informar la cantidad de presos con COVID-19 y su estado de salud. El régimen venezolano debe de informar la cantidad de presos con COVID-19 y su estado de salud que hay en el SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y la DGCIM, Dirección General de Contrainteligencia Militar, manifestó en Twitter, y añadió: Cruz Roja Internacional, Cruz Roja Venezolana deberían visitar estos centros de tortura para ver el estado de las personas detenidas. En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado varias órdenes ejecutivas con ayudas económicas en respuesta a la crisis del coronavirus, después de que republicanos y demócratas no hayan conseguido llegar a un acuerdo tras semanas de negociaciones en el Congreso. Entre las medidas figuran una prestación adicional de $400 semanales para desempleados, una suspensión de los impuestos sobre las nóminas y una prórroga de la moratoria a los desahucios, entre otros. Trump anunció las acciones en una conferencia de prensa desde su club de golf en Bedminster, en Nueva Jersey, antes de procesar a su firma. El presidente estadounidense justificó su movimiento ante el bloqueo en las negociaciones entre legisladores republicanos y demócratas, que hasta ahora no han logrado un acuerdo para extender varias protecciones puestas en marcha en respuesta a la pandemia. Entre otras cosas, había expirado ya el subsidio adicional de desempleo, que daba $600 semanales extra a parados y a quien haya sido un salvavidas para muchas familias. El programa de protección de nóminas, que ha ayudado a más de 5 millones de empresas a mantenerse a flote durante la crisis. Ante esta situación, Trump ya había deslizado en los últimos días que podría usar su poder ejecutivo, aunque la base legal sobre la que actúa es cuestionada por los demócratas, que han amenazado con llevar la cuestión ante la justicia si se deja de lado al Congreso, que es el encargado de determinar el gasto federal. Este sábado, el presidente firmó en total 4 órdenes, incluida una para dar $400 semanales extra a los estadounidenses que reciben prestaciones de desempleo. Según explicó, la Administración Federal asumiría un 75% del coste, mientras que los estados deberán cubrir el 25% restante y podrán ofrecer ayudas más cuantiosas si así lo desean. Otra de las órdenes ejecutivas suspende hasta final de año el impuesto sobre las nóminas para quienes ganen menos de $100.000 al año, y en un movimiento de cara a las elecciones. Trump aseguró que si es reelegido en noviembre, se perdonarán las cantidades pendientes y se buscarán rebajas permanentes a ese impuesto, que se usa para financiar la seguridad social y programas de sanidad. Además, rubricó otras 2 órdenes para extender la moratoria a los desahucios y para posponer pagos de deuda por estudio.